Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Me quedo pensando en lo que significa que una espada sea la más poderosa del mundo, porque la Yoru de Mihawk tiene esa fama, una hoja negra, sólida, imponente, que corta barcos a la mitad como si fueran papel. Pero, ¿realmente ser la más poderosa significa ser la más afilada, o más dura, o más resistente? No lo sé. Tal vez sea algo más que eso. Tal vez lo que define el nivel máximo de una espada sea la voluntad que lleva, la conexión que tiene con el espadachín. Tal vez por eso Zoro aún no ha llegado ahí, porque su espada final aún no ha nacido, o aún no ha despertado. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Vemos en el capítulo 955 cuando Zoro recibe la Enma que hay algo especial en esa espada. No es solo la fuerza bruta, es la forma en que obliga al usuario a liberar más de lo que está acostumbrado. No pide permiso, exige, y ahí radica la diferencia. Zoro tuvo que aprender a dominar el flujo de su propio poder, tuvo que volverse más íntimo con su propia esencia, para que la Enma lo aceptara. Y tal vez ese sea el patrón de las espadas legendarias. No son herramientas, son entidades, compañeras, y la relación es de confianza mutua. La Yoru, por ejemplo, es una Meitu negra permanente. No siempre fue así. Mihawk, seguramente, tuvo que hacer algo para convertirla en eso, algo similar a lo que Zoro empezó a hacer con la Enma. Oda ya ha mostrado que las espadas pueden volverse negras con el tiempo, con el uso constante, con la absorción de la ambición y el haki del usuario. Entonces, tal vez la espada final de Zoro sea una espada que él mismo construye, no con martillo y yunque, sino con lucha y entrega. Y tal vez no sea solo una espada recibida de alguien. Tal vez transforme una de las que ya tiene, o quién sabe, cree algo nuevo, una fusión, un renacimiento. Me parece curioso que la Sandai Kitetsu todavía esté con él. Es la espada maldita, la que eligió a Zoro. Y lo más loco es que en el capítulo 97, cuando la toma por primera vez, hace una prueba de suerte. Lanza la espada al aire y estira el brazo. Y la espada gira, pero no lo corta, como si reconociera en él algo compatible. Esa espada tiene algo diferente, algo que aún no ha explotado. ¿Y si fuera ella la que se transforma en la espada final? ¿Y si su maldición no es una debilidad, sino un potencial bruto, esperando al dueño adecuado? Porque Zoro no es cualquier espadachín. Él es alguien que ya tuvo una espada que se rompió por no aguantar su camino. La Yubashiri no era débil, pero no estaba hecha para resistirlo a él. Y por eso me sigo volviendo a la idea de que tal vez la espada final de Zoro no sea una que él herede, sino una que él transforme. La Enma es la espada de Oden, la Wado Ichimonji es la de Kuina, la Sandai Kitetsu es la maldita. Cada una tiene un simbolismo, pero ninguna es aún solo de él. Tal vez la espada final necesite nacer de esa mezcla. Tal vez tenga que dejar algo atrás para forjar lo nuevo. O tal vez la espada final ya esté con él, pero necesite ser despertada de otra manera. Oda ya comentó que tenía ganas de darle a Zoro una espada con la fruta de Kaido. Y eso es muy significativo, porque Kaido, además de su fuerza absurda, es la propia imagen de la resistencia, la obstinación, la brutalidad. Y una espada con ese espíritu, con ese poder, sería literalmente un arma viva, con presencia y voluntad propia. Vimos en Punk Hazard, capítulo 658 en adelante, que sí existe la posibilidad de poner frutas en objetos. Así que no sería forzado imaginar que ahora que Kaido aparentemente perdió la vida, su espíritu de dragón pueda ser, de algún modo, sellado en una hoja. Y si Zoro es el portador, tendría sentido. Sería un equilibrio entre el dragón y el tigre, el cielo y la tierra. Pero, ¿y si no es esa? ¿Y si la espada final de Zoro no tiene nada que ver con Zoan, ni con frutas, ni con el legado de nadie? ¿Y si es justamente la personificación de la voluntad que ha desarrollado hasta aquí? Creo que su camino siempre ha sido el de andar solo. No en el sentido de ser solitario, sino en el sentido de no apoyarse en nada más que en sí mismo. No es como Luffy, que se conecta por afecto. Zoro se conecta por honor, por juramento. Es el tipo de persona que cumple lo que promete, incluso si eso le cuesta el alma. Así que, tal vez, la espada final de Zoro sea la encarnación de este tipo de juramento. Una espada que solo corta lo que necesita ser cortado, que no acepta vacilaciones, que exige claridad de propósito. Vimos en el arco de Thriller Bark, capítulo 485, ese momento en que Zoro absorbe todo el dolor de Luffy. Ahí quedó claro que su fuerza no proviene del deseo de ganar, sino del deseo de proteger. Carga con el peso, porque sabe que el capitán es el hombre que llevará al mundo al cambio. Así que, tal vez la espada final deba reconocer esto. Debe entender que el espadachín no corta por vanidad,
ni por gloria, corta por lealtad. Tal vez la espada final de Zoro solo despierte cuando esté listo para asumir un lugar que nadie más pueda. Tal vez, en algún momento futuro, Luffy no pueda levantar la mano y Zoro esté allí, firme, de pie, aunque el mundo entero se derrumbe. Y es en ese momento cuando la espada final se manifiesta, no como un objeto, sino como una extensión de la promesa que hizo, allá atrás, de convertirse en el mejor. Sí, pero siempre como el escudo de Luffy. Y eso lo cambia todo. Y si la Yoru es la hoja más dura del mundo, la espada final de Zoro puede ser la más viva, la que reacciona, la que responde, la que crece, una espada que siente, que comparte la misma ira, la misma calma, el mismo hambre de justicia. Tal vez ni siquiera sea negra al principio, tal vez cambie de color con el tiempo. A medida que avanza la lucha, tal vez sea una hoja que pulsa, que se adapta, algo que nadie ha visto antes, porque Zoro, en el fondo, no es alguien que imita, es alguien que sigue su propio camino, incluso si ese camino pasa por duelos contra espadachines mayores, más técnicos, más experimentados. Al final siempre encuentra una forma de superar, y cuando ese momento llegue, cuando se enfrente a Mihawk de nuevo, tal vez la Yoru se dé cuenta de que ha llegado el momento de reconocer a otra, porque una hoja solo respeta a otra, cuando entiende que existe en ella la misma densidad de alma, la misma presión, el mismo peso. Y en ese momento, creo que la espada final de Zoro va a mostrar que no solo es rival de la Yoru, es la continuación de lo que la Yoru comenzó, porque Mihawk mantuvo la cima durante años, pero nunca tuvo a alguien que lo desafiara de igual a igual con tanta intensidad. Zoro será ese alguien, y su espada, sea cual sea, será el reflejo de eso. Creo que, si no es la espada con la fruta de Kaido, entonces tal vez el camino sea aún más personal, porque Zoro no es un personaje que dependa de herencias ajenas, respeta el legado de los demás, claro, como hizo con la Wado Ichimonji y con la Enma, pero al mismo tiempo es un hombre que no vive a la sombra de nadie. Y si Mihawk es el mejor espadachín del mundo, Zoro es el que más sangró, más cayó y más se levantó en este camino. Tal vez la espada final de él no tenga origen divino, ni genético, ni científico. Tal vez lo grande de Oda sea justamente hacer que la espada más poderosa del mundo venga de un hombre común que se hizo monstruo con esfuerzo y dolor. Si se trata de pensar en alternativas a la espada con la fruta de Kaido, una posibilidad que me parece natural es que la Sandai Kitetsu despierte algo mayor. Es una espada con una historia oscura, maldita desde siempre, atrae desgracias. Pero Zoro, cuando la eligió allá en Locktown, capítulo 97, desafió a su propia suerte y fue aceptado. Tal vez eso haya sido más que un momento de valentía. Tal vez fue el sello de un contrato que no entendimos en ese momento, porque es como si estuviera esperando a alguien como él, alguien que no teme a su propia caída, alguien que no negocia su camino. Y si esa espada, que se considera la más inestable de las Kitetsu, fuera en realidad la que tiene mayor potencial, tal vez su maldición sea precisamente el poder bruto que aún no ha encontrado una forma de ser moldeado. Tal vez Zoro la transforme en la Nidai Kitetsu o incluso en una nueva versión de la Shodai, no por nombre, sino por presencia. La Enma, por ejemplo, ya mostró que una espada puede exigir más de lo común, y si la Sandai tiene su propio camino de evolución. Oda nunca mostró los verdaderos límites de estas espadas malditas. ¿Y si la espada final de Zoro fuera justamente aquella que él mismo dominó desde el principio? Porque, a diferencia de la Enma, que lo ponía a prueba, la Sandai Kitetsu parece haberse rendido, tal vez no por respeto, sino por hambre, como si esperara el momento adecuado para despertar de verdad. Y quién sabe, ese momento podría ser el clímax del viaje de Zoro. Creo que, en términos de simbolismo, esto tendría mucho sentido, porque Zoro no es solo fuerza física, es, sobre todo, un hombre que carga dolor, promesas, cicatrices, pérdidas, y tal vez su espada final tenga que cargar lo mismo, una espada que no brilla por su belleza, ni por su perfección, sino por la densidad de lo que ya ha pasado. La Yoru es imponente porque tiene presencia, pero la espada de Zoro, tal vez, tendrá algo que ninguna otra tiene, alma. No solo el haki, no solo el poder cortante, sino alma de verdad, como si la espada sintiera, como si fuera una extensión del propio espíritu del espadachín. Hay una parte en el capítulo 1033, durante la lucha contra King, en la que Zoro se da cuenta de que forzar la Enma solo lo aleja del camino correcto. Entiende que debe dejar que el flujo siga de manera natural, que su haki debe fluir con sinceridad, con voluntad, no con rigidez, y tal vez ese haya sido el momento
momento en que comenzó a entender lo que significa una espada viva, porque no se trata solo de corte, sino de conexión, de armonía. ¿Y si su espada final fuera una que solo funcione con él? Una que rechace cualquier otro toque, una espada que lo reconozca como parte de su propio ser. Y ahí me pongo a pensar en otro camino. ¿Y si la espada final de Zoro fuera hecha de la nada? Literalmente, una espada que nace del propio Haki, no un objeto forjado, sino una manifestación directa de su alma. Eso no sería imposible. Oda ya ha mostrado que el Haki, en niveles extremos, puede materializarse de diversas formas. Si Luffy puede cubrir su cuerpo e incluso afectar el entorno con Haki del Rey, ¿por qué Zoro, con un dominio absoluto del Haki de armadura y del Conquistador, no podría formar algo único? Una espada que no necesita ser cargada, sino evocada. Una que responde a la voluntad, no a la mano. Una espada hecha de presencia. Claro, esto se aleja completamente de las convenciones de espadas físicas, pero Zoro siempre ha sido un espadachín que ha superado las convenciones. Corta acero antes de saber lo que era Haki. Derrota enemigos incluso con los huesos rotos. Lleva 3 espadas como si fuera lo más natural del mundo. Así que no sería raro que él sea el primer espadachín en la historia en empuñar una espada hecha de su propia voluntad. Una espada que existe solo cuando la necesita y que desaparece cuando no lucha. Tal vez por eso sea la única capaz de cortar todo, incluso lo que no se ve. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. Hasta la próxima.